Pues ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nuevamente lunes y bueno, pues hoy lunes 7 de septiembre, son las 11 de la mañana y es el momento justo para ir por ese cafecito y tener nuestra charla en confianza, esa charla acá entre nos. Y hoy lunes estamos muy contentos porque en esta semana volvemos a viajar. Ya nos gustó eso de viajar acá en las charlas en confianza y ahora nos fuimos hasta Argentina. Llegamos a Argentina y la realidad es que llego yo con una persona que admiro mucho su trabajo, que conozco lo que hace y aprecio mucho lo que hace porque al igual que un servidor está muy comprometido con el desarrollo de la gente. Él es un coach, su especialidad es el coach ontológico. Entonces, sin más preámbulo, les quiero presentar a José Román. José Román, él es coach ontológico, su especialidad es la administración de empresas, que fue de hecho su formación. Él es un emprendedor y bueno, se dedica a todo este desarrollo de la gente de alto impacto, igual que nosotros acá en México. Entonces, sin más preámbulo, quiero darte la bienvenida, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido a México y bienvenido a estas charlas en confianza. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Contento de poder participar en estas charlas. De hecho, te sigo desde Argentina, sigo las charlas, así que para mí es un enorme placer formar parte de ellas. Te Pues agradezco el espacio. no, al contrario, y muchísimas gracias. Y es un gusto siempre que se sumen y siempre poder charlar con gente que está tan comprometida como es tu caso. Entonces, y lo más padre es el tema que hoy nos trae, que creo que para un inicio de semana estamos en la segunda semana del mes, entonces creo que este tema cae muy bien y es esta empresa autogestiva como nuevo paradigma. ¿No? Que es un tema que conoces muy bien, que dominas, y queremos que nos cuentes a qué nos referimos cuando hablamos de una empresa autogestiva y por qué este nuevo paradigma, José. Bueno, cuando hablamos de empresa autogestiva, me gustaría empezar fundamentalmente con una pequeña historia que leí por ahí en un libro que tiene que ver con el ejército prusiano cuando se enfrentó al ejército de Napoleón. Resulta que en una de las tantas batallas que tuvieron, pasó algo bastante interesante. De hecho, sabrás, o conocemos en realidad, que bastante de los principios que usamos en la administración tiene que ver con principios militares. La estrategia, de hecho, tiene que ver con un principio militar. Bueno, resulta que en una de las batallas era una noche que estaba totalmente cubierta de neblina. Bueno, el ejército prusiano esperaba el choque con el ejército de Napoleón, ampliamente superior al ejército prusiano, a las tropas de Napoleón, y cuando se produce el choque, evidentemente resultó en una derrota sangrienta para el ejército prusiano sobre, o mejor dicho, por parte del ejército de Napoleón. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en realidad en ese momento? Ahí es donde nace esto de el concepto, ¿no? de la autogestión tomado quizás en ese momento o en uno de esos momentos de los términos militares, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucedió es que los comandantes más bajos, digamos, del ejército napoleónico, lo que hacían era tomar decisiones más rápido que los del ejército prusiano. Es decir, el ejército prusiano tenía que esperar un alto mando, obedecer esa orden, digamos, la típica cadena, ¿no? De información, es decir, la típica cadena comunicacional ascendente y descendente, que bueno, en esa circunstancia, en el terreno, complicaban la situación. En cambio, como del otro lado podían responder mucho más rápido, eran autogestivos, podían responder y actuar de mejor manera. Bueno, ¿por qué empiezo con esto? ¿No? Porque de hecho se tomaron principios que tienen que ver con la autogestión. Digamos, este paradigma de la autogestión y de la gestión tradicional se ve acelerado, podríamos decir, por el avance de la tecnología. Digamos, podríamos decir que la tecnología, y cada vez que un avance puntual y cada vez más rápido, lo que hace en realidad es cambiar los paradigmas. Y evidentemente la empresa, que es lo que a nosotros nos importa, la empresa, la organización, no está ajena al cambio tecnológico. Entonces, de esa manera, podemos entender que los líderes, porque de hecho apuntamos a líderes, sabemos que los que mueven las organizaciones son líderes, los líderes deben ser cada vez más autogestivos. Esto no quiere decir que no va a existir jerarquía.
Lo que pasa es que esa jerarquía va a estar adaptada en función del liderazgo. En equipos de trabajos, como vos bien conocés, los equipos de trabajo siempre se identifica naturalmente, orgánicamente, digamos, se identifica a un líder y es importante trabajar la autogestión sobre ese líder. Claro, y cuando hablamos de este concepto, yo entiendo mucho este tema de la autogestión con el empoderamiento que hay que darle, la toma de decisiones, y creo que hoy con los cambios que estamos teniendo y con esta pandemia que vino a movernos a todos, pues hoy más que nunca las organizaciones tienen que estar preparadas y tienen que trabajar con esta autogestión y tienen que desarrollar a sus colaboradores y sobre todo a los líderes en este nivel. Creo que es una habilidad que hoy sí o sí necesitamos todos tener y sobre todo cuando ocupas un puesto de liderazgo. Necesitas estar muy metido en esto, necesita hoy ya la organización entender que sus líderes requieren de este empoderamiento para la toma de decisiones que nos ayuda a ir avanzando como equipo, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. De hecho, se toman 5 principios que son los que, de hecho, yo sigo y es lo que estamos implementando en organizaciones que queremos llevarlo a conocer. Y una de las maneras más interesantes y con mejores resultados para implementar la autogestión en las organizaciones es sin duda el coaching. Entonces, porque resulta que la autogestión no es otra cosa que desarrollar una habilidad con algo que se conoce como el conocimiento tácito. Es decir, no puedo hacer yo una transferencia de conocimiento a la persona teóricamente, sino que tengo que verlo en el campo de batalla, podríamos decirlo. Tengo que verlo en el terreno. Es la manera en que el ser humano aprende, que capta, que absorbe esos conocimientos y que puede llevarlo a la práctica. Como bien vos decís, tiene que ver con el liderazgo. Son los líderes los que tienen que llevar este proceso de la empresa autogestiva. De hecho, uno de los paradigmas que podríamos decir que están surgiendo, o uno de los principios, se conoce como la conciencia natural. ¿Eso qué significa? De que el conocimiento que realmente aprendido es el conocimiento que se aprende, por ejemplo, como cuando yo ando en una bicicleta. Es decir, yo si leo un libro de cómo andar en bicicleta, evidentemente no podré aprender a andar en bicicleta. Lo que tengo que hacer es subirme, caerme varias veces, encontrar el equilibrio y encontrar ese equilibrio para poder seguir adelante. En las organizaciones pasa lo mismo. Tengo que verlo al líder en su campo de acción y en ese campo de acción es donde él aprende y obviamente es mucho más fácil captar ese conocimiento con un buen proceso de coaching, de acompañamiento, como nosotros lo conocemos, para poder llegar a esa autogestión. Claro, y sin duda estar preparados, como bien lo mencionabas tú, porque también en este acompañamiento seguramente tendrá algunas caídas el líder y tendrá que aprender y tendrá que replantearse muchas veces el objetivo no, tal vez la estrategia sí, tendremos que replantearla muchas veces y ni modo, pues te tendrás que levantar y es en donde viene el coaching, el que te estará acompañando y este acompañamiento que yo también lo veo muy necesario hoy en las organizaciones, muy indispensable. Y qué bueno que hablas del coaching, José, porque muchas veces en las organizaciones se malinterpreta este concepto, se malentiende o no lo tenemos muy claro. Entonces a veces no entienden qué es el coaching, no entienden si es hablar bonito, si solamente aplaudir, decirle vamos, tú puedes, échale ganas, o qué es el coaching. Aprovechemos que te tenemos, José, para recordarles a nuestros líderes que hoy nos están escuchando, a las organizaciones que hoy nos escuchan, qué es un proceso de coaching del que tanto hablamos. De hecho, un proceso de coaching voy a recurrir, digamos, a la etimología, digamos, a la raíz de la palabra. Coaching viene de coach. Y si nosotros hacemos una traducción, el coach viene del inglés, y coach, si lo traducimos, significa coche, es decir, carro, auto, un vehículo. De hecho, el coaching, haciendo una analogía, el coaching es un vehículo que lleva a una persona o a una organización de un punto A un punto B, evidentemente, donde va a tener mejores resultados. Entonces, el coaching no es otra cosa que buscar mejorar los resultados o el desempeño de las personas en cualquier ámbito en que se encuentren, sea empresarial, sea personal, sea familiar, no importa dónde sea, porque el coaching no transfiere conocimiento. Es decir, un coach no es experto en administración de empresas, un coach no es experto, por ejemplo, en abogacía, un coach
no es experto en empresas, es decir, no es empresario. Él es experto acompañando en ese proceso de búsqueda constante y de descubrimiento en esa consecución de resultados de la persona. Claro. Y aquí el papel que juega entonces, entiendo, es fundamental en esta autogestión, ¿no? Porque hoy va a salir el líder, tiene que autogestionar tanto la organización, ¿no? Como los líderes, y hablábamos en donde voy a tener que tomar mucho más decisiones y el tomar decisiones también conlleva a tomar responsabilidad de las mismas, ¿no? Entonces creo que el acompañamiento Correcto, aquí es fundamental, ¿no? correcto. Tenemos que ser responsables. De hecho, es otro de los principios naturales de la autogestión o del self-management, como también se conoce, esto de la responsabilidad natural. Es decir, el ser humano por sí es libre, es natural, digamos, naturalmente es libre, el libre albedrío, podríamos decir. Eh, Porque más allá de lo que pasa, por ejemplo, tomamos como punto de partida esto que mencionabas, la pandemia, que nos está obligando, el COVID-19, a cambiar esos paradigmas. Ahora, acá hay que distinguir por lo menos dos aspectos, ¿no? Uno, ¿qué es lo que pasa en mi país, por ejemplo? ¿Qué es lo que pasa en México? ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? ¿O qué es lo que pasa en el mundo? Y otra cosa, ¿qué es lo que me pasa a mí con esto, con esta pandemia? Es decir, son dos enfoques diferentes. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que me pasa a mí con lo que está pasando. En ese punto nosotros somos libres de decidir. Y una vez que tomamos decisiones, tenemos que ser responsables, es decir, si lo tomamos también como un concepto, digamos, del coaching, tenemos que responder con habilidad, es decir, tenemos que responder ante aquellas decisiones que estamos tomando. Sí, claro. Sí, es en donde viene la responsabilidad con base en todas las decisiones que tú decides tomar. Y bien lo dices, desde mi persona como individuo, también como organización. Y hoy que hablamos de esto, de la responsabilidad, fíjate que todavía yo veo directores o directivos de empresas que les da mucho miedo delegar responsabilidades, ¿no? Ahora que tocamos el Sí. término, y quieren tener siempre ellos todo el poder. Y entonces me da mucho miedo soltar la responsabilidad porque tal vez ese directivo al que le voy a dar, ese gerente que le voy a dar esta responsabilidad, no lo vaya a hacer como yo lo quiero hacer o como yo lo haría. Pero creo que aquí es en donde entra mucho este tema de la autogestión también, en donde tenemos que empoderar, enseñar, apoyar, entrenar para que tengan la capacidad de hacerlo, igual que como lo haría el director general o el director de ventas o el director de finanzas o el director del departamento del que estemos hablando, ¿no? Sí, totalmente. Pasa que podríamos decir que en el paradigma tradicional vivimos con ese miedo al error, es decir, con miedo a perder. Pero como bien dices, es importante entrenar, acompañar a los líderes, identificar primero a los líderes y darles todo un marco que potencie sus habilidades. Es decir, toda la tecnología, el desarrollo de la tecnología viene marcando no solamente hacer las cosas más rápido o más eficientemente, sino que también viene a aportar un mejor marco para desarrollar la creatividad. Es decir, los líderes necesariamente tienen que o tenemos que desarrollar la creatividad y para eso los jefes o los dueños tienen que generar ese marco para que yo pueda desempeñarme y tenga la capacidad de tomar varios cursos de acción. Es decir, tener un abanico de opciones y en función de esa habilidad, de ese acompañamiento, tener la capacidad de decidir cuál es el mejor curso de acción que evidentemente vaya en consecución de los resultados macro, es decir, de los objetivos de la organización, es decir, lo que se persigue globalmente, que también esté alineado con lo que busco yo en mi departamento, o lo que busco yo en mi unidad de negocio, o lo que busco yo como persona. Claro. ¿Y qué ganaría, por ejemplo, cuál es la ganancia mayor que tendría un directivo o que tendría un dueño o que tendría una organización al trabajar con su gente, al desarrollarla, José? Y porque muchas veces sabes que todavía está este otro paradigma en donde creen que sería un gasto, ¿no? Es que vamos a gastar en meter incluso la figura de un coach, ¿no? Si contratamos a un coach en la organización, lo podemos ver como un gasto, cuando yo siempre he hablado de que eso es la mejor inversión que puedes hacer. No, pero hoy es un paradigma también. ¿No lo ves así o no te ha pasado o no has conocido a este tipo de líderes que creen que estarían haciendo un gasto cuando puede ser la mejor inversión? Exactamente, me ha pasado
de tener diálogos, de contactar, de hacer reuniones con empresarios, con líderes, y obviamente los ven como un gasto porque muchas veces para el coach, y esto me pasaba a mí al principio, es difícil por ahí transmitir o reflejar un resultado tangible cuando en realidad pareciera que es todo totalmente intangible, pareciera que es todo solamente algo que no, un resultado que no se ve. Pero existen indicadores, esto se puede reflejar directamente en los resultados, se pueden marcar metas, se pueden fijar objetivos, totalmente se pueden hacer indicadores. De hecho, hay algunos ejemplos que, bueno, que ahora no los tengo bien aquí en claro, pero hay ejemplos que se pueden ver en empresas que están aplicando los modelos de autogestión, que tienen indicadores de desempeños individuales, de desempeños por departamento, e incluso desempeños globales, aumento en ventas, mejoras de atención al cliente, disminución de reclamos. Es decir, se puede medir todo esto y evidentemente, como vos decís, es una inversión. Lo que pasa es que muchas veces esa inversión, me ha pasado a mí que al invertir lo que esperan o lo que esperamos es un resultado rápido, corto plazo. Y muchas veces el resultado no llega en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo, lo que a la larga me da una vida de la empresa mucho más rentable y evidentemente que se prolongue más en el tiempo. Claro, porque al final del día estamos trabajando con personas. Entonces, imagínate tú una persona que hoy tiene 40 años, 45, 50 años, entonces son 50 años de su vida, que ha estado trabajando de una manera, de una forma de ser. Hoy como coach en este acompañamiento, en donde lo llevo a descubrir que hay otra manera de hacer las cosas, estoy trabajando con gente y que esta gente también va a dejar atrás paradigmas, va a tener cambios de comportamiento. Oye, lo que ha hecho por 50 años, de repente la organización quiere que lo deje de hacer y que ya en 3 meses haga algo distinto. Claro. ¿No? Y creo que esto lleva su tiempo. Es como todo, le voy a dar un mantenimiento, pero llevará un tiempo. Y para eso está el acompañamiento del coach, para que sea más rápido, más preciso y tenga todo un plan en cómo llegar, en qué tiempo muy estructurado y no sea nada más a la aventura, ¿cierto? Exactamente. Es un acompañamiento planificado, calculado, probado. En la mayoría de los casos ya es algo probado, digamos, no es que venimos a inventar nada nuevo. Y es así, se percibe un mejor resultado. Cuando trabajamos con personas, primero tenemos que entender que una empresa es una organización y las organizaciones se conforman de personas, personas que tienen emociones, personas que tienen problemas, personas que tienen experiencia, que vienen de modelos diferentes, si vienen, por ejemplo, de otra empresa, si vienen de un conocimiento de la familia, de la cultura, hay un sinfín de variables, pero sin embargo es importante entender que cuando trabajamos, cuando acompañamos, cuando coacheamos, estamos trabajando con personas, y eso es algo que tenemos que tenerlo siempre presente. Sí, claro. Y yo siempre les digo a los directores, así como invertimos, ¿no? Y que voy a hacer un cambio de computadoras, y voy a hacer un cambio de la flotilla de automóviles, y voy a hacer un cambio de escritorios, y voy a hacer un cambio, también hay que invertirle en la gente, también hay que cambiar, darle su mantenimiento, el personal también requiere ese mantenimiento. Y es ahí en donde entonces yo de verdad soy un convencido de la figura del coach para que pueda entrar, para que pueda acompañar, para que pueda alinear y entonces veamos el cambio y entonces ese será el mantenimiento de la gente, que también lo necesita. La gente también requiere un mantenimiento y muchas veces se nos olvida que el resultado de toda la organización lo da la gente. Y es el último en lo que, perdóname, es el último en el que a veces volteamos a ver. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo con eso. De hecho, si solamente nos centramos como empresa, como organización, en los recursos materiales, eso de alguna manera hoy en día se están volviendo commodities. Es decir, pareciera que al haber tantas marcas, tantas empresas, si yo tengo que equipar mi empresa, básicamente va a ser igual o muy similar a la de mi competencia. El único punto donde yo me puedo diferenciar de mi competencia es en el recurso humano, es decir, en el recurso del conocimiento. Si yo le doy mantenimiento, como bien dices, al recurso humano, puedo tener una ventaja competitiva extraordinaria porque es ahí donde está la creatividad y es eso, en definitiva, lo que me posiciona
en el mercado y lo que me posiciona, evidentemente, en la mentalidad de mi cliente, en la mente del consumidor. Sí, y que lo vimos incluso ahora en esta pandemia, hubo muchas empresas que tristemente tuvieron que bajar cortinas, cerrar las puertas, pero hubo unas que agarraron una fuerza todavía impresionante, que se mantienen, que sobrevivieron, y eso es gracias a la gente. O sea, hoy creo que las empresas que decidieron en su momento invertirle en su gente, pensar en la gente, capacitar, entrenar, desarrollar, se dieron cuenta también de los grandes beneficios que obtuvieron. Es así, de hecho acá en Argentina hay un ejemplo, una reconocida empresa de transporte, lo que hizo fue, era una empresa de transporte de personas, es decir, de pasajeros. Ah, ok. Bueno, evidentemente no podían, con todas las restricciones no podían transportar pasajeros, pero resulta que esta empresa, fíjense acá lo interesante, ¿no? Esta empresa tenía un comedor donde cocinaba para sus empleados. ¿Qué hicieron? Transformaron su empresa así drásticamente y empezaron a vender comida, es decir, pasaron de ser una empresa de transporte momentáneamente a ser una empresa de preparación y envío de comida por cadetes, digamos, a través de pedidos y demás. O sea, fíjense la creatividad y el compromiso de la gente, porque entendieron, y en este caso, de que no solamente estaba en juego la vida y la supervivencia de la empresa, sino la vida y la supervivencia de ellos mismos y de su fuente de recursos. Entonces, en ese momento la autogestión, en ese momento el compromiso de tirar todos para un mismo lado y un mismo objetivo, logró que en un corto plazo pudieran hacer un giro totalmente drástico y poder readaptarse y lograr que funcionara y siga funcionando la empresa. Yo creo que un mejor ejemplo no nos pudiste dar, sobre todo este concepto de autogestión, ¿no? Porque no me estaba yo esperando a ver qué línea me van a dar, a ver qué me van a decir, cuál es la dirección que hoy tengo que seguir. Tuvimos que tomar acciones inmediatas y todos con este compromiso, pues ahí está el resultado, ¿no? Empezar a sumar para hacer algo diferente. Totalmente, totalmente. Y bueno, hoy es un día, un caso, digamos, de estudio. De hecho, a ver, evidentemente creo que cuando pase todo esto van a ser teorías y van a hacer investigaciones en ese caso puntual, ¿no? Para ver cómo fue que lograron que la gente se comprometiera e hiciera este cambio tan radical, ¿no? Sí, claro, sin duda. Entonces creo que esta crisis nos trajo cosas muy buenas, porque también las crisis sirven, ¿estás de acuerdo?, para crecer, para desarrollar, para darnos cuenta del potencial que tenemos, así como lo hace bien un proceso de coaching y así como esta forma de trabajar, del empoderamiento, de la autogestión, nos lleva a descubrirlo. Entonces, para ir cerrando nuestra charla, José, me gustaría que nos platicaras un poco lo que haces tú en Argentina, lo que estás trabajando con este concepto, con este tema, qué planes tienes, qué estás desarrollando. Platícanos un poco para enterarnos. Bueno, lo que estamos haciendo, y hablo en plural porque somos un equipo, nosotros tenemos una constructora de emprendedores, digamos, le hemos colocado así. De hecho, tenemos una página en Facebook que es Revolución Emprendedora y estamos tratando de cambiar el paradigma primero en la persona, sobre todo apuntando a los emprendedores, es decir, a la gente que tiene una idea, que quiere hacer algún negocio, pero que en realidad no sabe cómo arrancar. Entonces es importante lograr a través de un proceso de acompañamiento, un proceso de coaching, de hecho esto que decías, ¿no?, de la crisis, un quiebre, un darse cuenta, aplicar la autogestión en un emprendedor, en emprendimientos y por qué no en pymes, que de hecho también hemos trabajado con pymes. Acá hemos trabajado con algo que se conoce como centros vecinales, es decir, son asociaciones de vecinos de un barrio, de una comunidad, que agrupan personas que son emprendedores y que quieren alguna suerte de acompañamiento o capacitación en algunos casos para poder desarrollarse. Es ahí donde estamos trabajando en el ámbito social y también en el ámbito empresarial enfocado a emprendedores. Está buenísimo eso que estás haciendo por allá, porque siempre cuando alguien quiere emprender, pues el empezar y arrancar solo, híjole, es doloroso Sí, y tardas y puede tardar tiempo y puede ser muy complicado y te puedes frustrar demasiado. El tener a alguien que te acompañe, que te lleve, que te guíe, creo que eso es de gran valor. Entonces la realidad es que te felicito por lo que están haciendo y te muchas reconozco gracias. mucho tu trabajo, ya lo sabes, y estoy seguro que te va a ir muy bien y será muy exitoso. ¿No? Me gusta eso, perdóname, me gusta eso que dijiste de la constructora, porque luego me dicen, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y le digo, yo tengo una fábrica, fíjate, tú tienes una constructora, yo tengo una fábrica.
Dicen, ¿a poco Exactamente. qué fabricas? Le digo, fabrico líderes de alto impacto, ¿no? Y entonces, Excelente. y a mí me encanta también porque tú lo Sí, enlazas en sí. esta construcción y creo que eso es lo importante y lo que hoy necesita no solo México, no solo Argentina, el mundo entero. Líderes de alto impacto y organizaciones que verdaderamente le den un valor a su gente porque la gente le va a dar un valor al cliente. Totalmente, muy agradecido por tus palabras y yo también admiro profundamente tu trabajo. He visto tu página, de hecho, así que muy agradecido por la invitación y por participar de esta charla. Muchas gracias y seguramente vendrán muchas charlas más porque, híjole, nos dan varios temas y este mundo del coaching es interesantísimo y nos da para hablar y hablar y hablar, ¿no? Entonces, José, pues para cerrar, ¿en dónde te pueden seguir? ¿Cómo te encuentran? ¿Cuáles son las redes sociales para la gente que quiere seguirse enterando? La gente que quiere acercarse, quiere consultarte, ¿en dónde te localizan? Pueden encontrarme en Facebook como, bueno, facebook.com barra, o sería el hashtag en realidad, el slash, Jocroman. Ok, Y en Instagram me encuentran como Jocroman directamente. perfecto. Y también pueden seguir nuestra página Revolución Emprendedora, lo buscan como Revolución Emprendedora en Facebook. Ah, muy bien. Pues de cualquier manera lo estaremos poniendo abajo de este post para que la gente pues pueda conocerte, pueda tener el dato y te sigan. Entonces, pues para mí fue un gusto hoy platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo hasta Argentina. De verdad, es un placer platicar contigo y pues todo el éxito del mundo, José. Excelente, saludos para ustedes, saludos para todo México y muchas gracias. Gracias a ti y gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo el próximo miércoles para otra charla en confianza, para otra charla acá entre nos. Muchísimas gracias. Saludos.